Las Asambleas de Dios son, sin duda, uno de los movimientos evangélicos más influyentes de América Latina. En países como México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia, esta denominación pentecostal ha crecido a una velocidad impresionante, estableciendo miles de templos y congregaciones en pueblos, ciudades y zonas rurales. Millones de personas se congregan bajo sus techos cada semana, buscando experiencias con Dios, consuelo espiritual y también dirección doctrinal. Pero entre tantas enseñanzas, hay algunas que despiertan inquietud. Doctrinas que dividen opiniones. Prácticas que generan debates teológicos intensos. Y reglas que, según muchos, no están respaldadas por la palabra de Dios. Hoy quiero mostrarte algo que no se habla en los púlpitos, pero se comenta en los pasillos. Vamos a examinar las doctrinas más polémicas de las Asambleas de Dios, desde el hablar en lenguas hasta las restricciones de uso y costumbre, pasando por el papel de la mujer, el don de sanidad, y otras enseñanzas que provocan más preguntas que respuestas. Y no, este no es un video para atacar iglesias ni sembrar odio entre hermanos. No se trata de criticar a quienes creen con sinceridad. Pero si es necesario, y urgente, levantar preguntas que muchos han evitado por miedo, tradición o presión religiosa. Porque cuando una iglesia prohíbe, impone o declara doctrina absoluta, sin un fundamento bíblico claro, lo mínimo que debemos hacer es analizarlo con seriedad. A lo largo del video, voy a presentarte 6 doctrinas que han sido motivo de división, tanto dentro como fuera de las asambleas. Algunas son defendidas como mandamientos divinos. Otras, como meras costumbres culturales. Pero todas tienen algo en común, han marcado la historia del pentecostalismo latinoamericano, y todavía hoy siguen generando controversia. Y quédate hasta el final, porque la última doctrina que vamos a analizar ha provocado desacuerdos entre los propios líderes del movimiento, incluso dentro de la misma organización. ¿Listo para ver todo lo que no te contaron? Entonces, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho. Y prepárate, lo que vas a escuchar podría cambiar la forma en que ves la doctrina pentecostal para siempre. El bautismo con el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Si hay una doctrina que ha sido usada para dividir cristianos, etiquetar creyentes, e incluso para humillar a quienes no han tenido una experiencia espiritual intensa, es esta. El bautismo con el Espíritu Santo evidenciado por el hablar en lenguas. En muchas asambleas de Dios, especialmente en zonas rurales de México, Honduras y Guatemala, se enseña abiertamente que si una persona no ha hablado en lenguas, no ha sido bautizada con el Espíritu Santo. ¿Te suena familiar? No importa si la persona tiene frutos del Espíritu, ama a Dios, predica el Evangelio o vive en santidad. Si no habla en lenguas, entonces está incompleta. Inferior. Faltándole algo. Eso es lo que miles de creyentes han escuchado desde el púlpito durante años. Y no lo digo yo. Lo dicen pastores, obreros y líderes de iglesias que repiten esta enseñanza como si fuera un dogma absoluto. Pero la gran pregunta es, ¿está eso en la Biblia? Los defensores de esta doctrina siempre citan el libro de los Hechos. En Pentecostés, Hechos 2. En la casa de Cornelio, Hechos 10. En Efeso, Hechos 19. Dicen, mira, cada vez que alguien recibía el Espíritu, hablaba en lenguas. Y con eso, sentencian a medio mundo. Si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu. Pero, ¿sabes qué texto nunca mencionan? 1 Corintios 12:30. ¿Hablan todos en lenguas? Pregunta Pablo. Y la respuesta, implícita, es, no. No todos. Nunca fue así. Pablo no solo desarma esa idea. También enseña que el hablar en lenguas es solo uno de los muchos dones. Y que lo más importante no es el don que tengas, sino si tienes amor. Entonces, ¿de dónde salió esta obsesión por las lenguas? ¿Desde cuando hablar una lengua que nadie entiende se volvió el sello oficial del Espíritu? Te lo digo claramente. Hay iglesias que han hecho de las lenguas un ídolo. Una marca de estatus espiritual. Una prueba falsa de superioridad. Y eso no es pentecostalismo. Eso es orgullo religioso. Muchos creyentes sinceros han sido heridos por esta enseñanza. Han llorado en silencio, pensando que Dios no los escucha. Que no son espirituales lo suficiente. Que están vacíos, porque no balbucean palabras que ni ellos comprenden. ¿Y sabes lo más trágico?
Hay líderes que fingen hablar en lenguas para no parecer menos espirituales que los demás. Porque el sistema los obliga. Porque el ambiente los presiona. Porque nadie quiere ser el único sin lengua. Y mientras tanto, el fruto del Espíritu, ese que realmente importa. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Eso se deja de lado. Eso ya no es prioridad. ¿Y el resultado? Un ejército de creyentes que grita en lenguas, pero no sabe perdonar, no sabe amar, no sabe servir. ¿Eso es estar lleno del Espíritu? Y si esto te incomodó, prepárate. Porque en el próximo punto vamos a hablar de algo aún más peligroso. Profecías modernas que manipulan multitudes y destruyen vidas. Todo en nombre de Dios. El bautismo con el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Si hay una doctrina que ha sido usada para dividir cristianos, etiquetar creyentes, e incluso para humillar a quienes no han tenido una experiencia espiritual intensa, es esta. El bautismo con el Espíritu Santo evidenciado por el hablar en lenguas. En muchas asambleas de Dios, especialmente en zonas rurales de México, Honduras y Guatemala, se enseña abiertamente que si una persona no ha hablado en lenguas, no ha sido bautizada con el Espíritu Santo. ¿Te suena familiar? No importa si la persona tiene frutos del Espíritu, ama a Dios, predica el Evangelio o vive en santidad. Si no habla en lenguas, entonces está incompleta. Inferior. Faltándole algo. Eso es lo que miles de creyentes han escuchado desde el púlpito durante años. Y no lo digo yo. Lo dicen pastores, obreros y líderes de iglesias que repiten esta enseñanza como si fuera un dogma absoluto. Pero la gran pregunta es, ¿está eso en la Biblia? Los defensores de esta doctrina siempre citan el libro de los Hechos. En Pentecostés, Hechos 2. En la casa de Cornelio, Hechos 10. En Efeso, Hechos 19. Dicen, mira, cada vez que alguien recibía el Espíritu, hablaba en lenguas. Y con eso, sentencian a medio mundo. Si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu. Pero, ¿sabes qué texto nunca mencionan? 1 Corintios 12:30. ¿Hablan todos en lenguas? Pregunta Pablo. Y la respuesta, implícita, es, no. No todos. Nunca fue así. Pablo no solo desarma esa idea. También enseña que el hablar en lenguas es solo uno de los muchos dones. Y que lo más importante no es el don que tengas, sino si tienes amor. Entonces, ¿de dónde salió esta obsesión por las lenguas? ¿Desde cuando hablar una lengua que nadie entiende se volvió el sello oficial del Espíritu? Te lo digo claramente. Hay iglesias que han hecho de las lenguas un ídolo. Una marca de estatus espiritual. Una prueba falsa de superioridad. Y eso no es pentecostalismo. Eso es orgullo religioso. Muchos creyentes sinceros han sido heridos por esta enseñanza. Han llorado en silencio, pensando que Dios no los escucha. Que no son espirituales lo suficiente. Que están vacíos, porque no balbucean palabras que ni ellos comprenden. ¿Y sabes lo más trágico? Hay líderes que fingen hablar en lenguas para no parecer menos espirituales que los demás. Porque el sistema los obliga. Porque el ambiente los presiona. Porque nadie quiere ser el único sin lengua. Y mientras tanto, el fruto del Espíritu, ese que realmente importa. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Eso se deja de lado. Eso ya no es prioridad. ¿Y el resultado? Un ejército de creyentes que grita en lenguas, pero no sabe perdonar, no sabe amar, no sabe servir. ¿Eso es estar lleno del Espíritu? Y si esto te incomodó, prepárate. Porque en el próximo punto vamos a hablar de algo aún más peligroso. Profecías modernas que manipulan multitudes y destruyen vidas. Todo en nombre de Dios. Usos y costumbres, legalismo o santidad. Hay iglesias donde el juicio no comienza por el corazón, sino por la ropa, por el maquillaje, por el largo del cabello, por si tienes o no tienes televisión en casa. ¿Te suena familiar? Durante décadas, muchas asambleas de Dios en América Latina han impuesto un sistema de reglas conocido como usos y costumbres. Y si bien algunos lo defienden como doctrina de santidad, la verdad es que se ha convertido en un mecanismo de control religioso disfrazado de reverencia.
En congregaciones de Honduras, El Salvador y zonas rurales de México, aún hoy se escucha desde el púlpito frases como: una mujer con pantalón está en rebeldía contra Dios. El varón con cabello largo trae vergüenza al templo. Los que ven televisión están contaminados por el mundo. Y quien no se somete, quien no se ajusta al molde, quien no obedece sin preguntar, es señalado, avergonzado, o incluso apartado del púlpito. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Acaso la salvación depende de la falda, del peinado o del tipo de tela? Citan Deuteronomio 22:5 para prohibir el uso de pantalones en mujeres. Pero ese texto se refiere a travestismo ritual pagano, no a prendas modernas del siglo XXI. Prohíben el maquillaje citando un Pedro 3:3, pero ignoran que el pasaje habla de priorizar el carácter sobre la apariencia, no de prohibir adornos. Prohíben la televisión, pero permiten el uso de redes sociales sin ningún tipo de filtro. ¿Y entonces? ¿Es cuestión de santidad o de tradición selectiva? El problema no es enseñar modestia. El problema es imponerla como salvación. Es decir que, sin esto, no puedes agradar a Dios. Eso no es doctrina. Eso es legalismo puro. Y, ¿sabes qué es lo más irónico? Muchos de los que predican contra el mundo exterior tienen corazones llenos de orgullo, lenguas venenosas y vidas secretas que contradicen todo lo que exigen a los demás. Porque el legalismo hace eso. Limpia lo de afuera, pero deja podrido lo de adentro. Jesús lo dijo claro en Mateo 23:27. Sois como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Las asambleas que han entendido esto han comenzado a flexibilizar sus costumbres. Han dejado atrás prohibiciones absurdas. Y han comenzado a enseñar santidad como fruto del Espíritu, no como un uniforme impuesto. Pero muchas otras se resisten. Prefieren tener iglesias llenas de clones religiosos. Todos vestidos igual, peinados igual, hablando igual. Aunque sus corazones estén vacíos de amor y de gracia. No se trata de parecer cristiano. Se trata de ser cristiano. Y si una iglesia enseña que lo que llevas puesto es más importante que lo que llevas en el alma, entonces no te están enseñando santidad. Te están enseñando religiosidad tóxica. Pero si hasta aquí ya fue incómodo, prepárate para lo que sigue. Porque vamos a hablar de una división interna muy delicada en las asambleas de Dios. El lugar de la mujer en el ministerio. ¿Puede una mujer ser pastora? ¿O es un rol exclusivo de los hombres? La Biblia tiene algo que decir. Y no es tan simple como te han contado. Mujeres en el ministerio, prohibido o posible. Durante años, en muchas asambleas de Dios, se ha enseñado que el rol pastoral está reservado exclusivamente a los hombres. Las mujeres pueden cantar, evangelizar, enseñar a niños, incluso predicar ocasionalmente. Pero no pueden ser pastoras. No pueden presidir una iglesia. No pueden tener autoridad espiritual sobre varones. Y si alguien se atreve a cuestionar eso, rápidamente le lanzan un versículo como un martillo en la cabeza. La mujer no debe enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, 1 Timoteo 2:12. Y con ese solo texto, sellan el destino ministerial de miles de mujeres. Sin contexto, sin análisis, sin compasión. Pero vamos a hablar con claridad. ¿De verdad la Biblia prohíbe por completo que una mujer sea pastora? ¿O estamos ante una interpretación sesgada, convenientemente tradicional? Porque si usamos 1 Timoteo 2:12 como regla absoluta y eterna, entonces también deberíamos obligar a las mujeres a guardar silencio total en la iglesia, 1 Corintios 14:34, y a cubrirse la cabeza con velo, 1 Corintios 11:6. ¿Y eso se está cumpliendo? No. Entonces, ¿por qué ese texto sí, y los otros no? La realidad es que el contexto cultural importa. Pablo escribió esas instrucciones en un tiempo y lugar donde las mujeres no tenían acceso a la educación, y en donde muchas recién convertidas estaban trayendo desorden al culto. Pero ese mismo Pablo, que parecía tan restrictivo, también reconoció a Febe como diaconisa, a Priscila como maestra, y a las hijas de Felipe como profetisas, Hechos 21:9. Incluso saludó a Junias,
quien era muy estimada entre los apóstoles, Romanos 16:7. ¿Eso te parece machismo ministerial? A mí no. Y, sin embargo, en muchas asambleas de Dios de América Latina, una mujer jamás podrá ser ordenada al pastorado, aunque tenga un llamado genuino, una vida irreprensible y una unción evidente. ¿Por qué? Porque hay una tradición que pesa más que el texto, una interpretación rígida que no acepta debate, un sistema liderado por hombres, que no quiere abrir espacio. ¿Y sabes qué es aún más hipócrita? Que en algunos países, como en el caso del Movimiento Misionero Mundial o ramas independientes de las asambleas en Honduras, sí hay mujeres con títulos pastorales, pero a escondidas. No lo publican, no lo promueven, porque saben que están caminando en terreno prohibido para los sectores más conservadores. Entonces pregunto, ¿es Dios el que está prohibiendo? ¿O es el hombre el que no quiere soltar el control? La Biblia no dice que toda mujer debe ser pastora, pero tampoco dice que ninguna puede serlo. Lo que exige es madurez espiritual, santidad, humildad y vocación real. Y eso, amigo mío, no depende del género. Depende del corazón. Ahora bien, si esto ya dividió a muchas iglesias, espera a ver lo que viene, porque en el próximo capítulo vamos a hablar de algo aún más delicado: los supuestos milagros de sanidad dentro del movimiento pentecostal. Milagro auténtico o marketing espiritual para manipular multitudes. Sanidad divina, milagros reales o falsas esperanzas. Hay algo que se repite con frecuencia en muchas campañas, vigilias y cultos pentecostales. El momento de la sanidad. Música emocional. Luces bajas. Una voz fuerte desde el púlpito que grita: hay poder en este lugar. El Señor está sanando ahora mismo. Y la gente pasa al frente. Llora. Tiembla. Se cae. Y muchos creen que fueron sanados. Hasta que salen por la puerta. Y el dolor sigue igual. O regresa al día siguiente. O nunca se fue. Y tú te preguntarás, ¿eso fue un milagro o una manipulación emocional bien armada? Las asambleas de Dios históricamente han creído en el don de sanidad. Lo enseñan con base en textos como 1 Corintios 12:9 y Marcos 16:18. Dicen que Dios sana hoy como sanaba en los días de Jesús. Y, por supuesto, Dios puede sanar. El problema no es la fe en el poder de Dios. El problema es cómo se está usando esa doctrina. En algunos casos, especialmente en países como Colombia, Nicaragua o El Salvador, se han visto campañas de sanidad que prometen milagros garantizados, cobrando entradas, vendiendo aceite ungido y prometiendo curas inmediatas que nunca llegan. Eso no es fe. Eso es estafa religiosa. Porque cuando la sanidad se vuelve mercancía, cuando se convierte en espectáculo, cuando se basa en el grito del predicador y no en la voluntad soberana de Dios, ya no estamos hablando de milagro. Estamos hablando de manipulación espiritual. ¿Y qué pasa cuando el enfermo no se sana? La culpa siempre es del enfermo. No tuviste fe suficiente. Hay pecado oculto. Tienes que sembrar una ofrenda mayor. Mentiras. Excusas crueles que destruyen a los más débiles. La Biblia nunca enseñó eso. Pablo dejó enfermo a Trófimo, 2 Timoteo 4:20. Timoteo tenía problemas de estómago, 1 Timoteo 5:23. ¿Eran hombres sin fe? ¿No tenían unción? Claro que no. La verdad bíblica es clara. Dios sana cuando quiere, a quien quiere, como quiere, y no todos serán sanados en esta vida. Pero eso no vende. Eso no emociona a las masas. Eso no llena templos ni genera diezmos. Entonces, ¿qué hacen muchos líderes sin escrúpulos? Fabrican un milagro, crean un show, y se enriquecen con la desesperación ajena. Y no me malinterpretes. En muchas asambleas serias, se ora con humildad. Se clama por sanidad sin prometer lo imposible. Y cuando Dios sana, toda la gloria es para Él. Así debería ser siempre. Pero cuando un ministerio usa la enfermedad para lucrar, usa la fe para controlar, usa a los enfermos como herramienta de marketing, eso no es obra del Espíritu Santo. Eso es obra de la carne. O peor, del enemigo. Y si esto ya te pareció escandaloso,
Espera a escuchar la última doctrina. Porque muchas asambleas enseñan, directa o indirectamente, que fuera de su denominación, nadie será salvo. ¿Jesús salva, o es la institución la que decide tu destino eterno? ¿Quién decide quién se salva? Exclusivismo espiritual en las asambleas de Dios. Una de las doctrinas más peligrosas que se ha filtrado, con sutileza, en muchos sectores de las asambleas de Dios es esta idea. Fuera de nuestra doctrina, no hay verdadera salvación. No siempre se dice de forma directa. No siempre se predica con palabras textuales. Pero se deja sentir. Cuando se escucha a un pastor afirmar que las iglesias que no hablan en lenguas no tienen el Espíritu. Cuando se enseña que si no crees en el bautismo con evidencia, estás incompleto. Cuando se da a entender que las iglesias tradicionales están muertas espiritualmente. Lo que se está sembrando es una semilla de exclusivismo religioso. Y esa semilla, cuando crece, mata la gracia. Porque el mensaje del Evangelio es claro. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Juan 3:16. Donde dice que la salvación depende de pertenecer a una denominación. ¿Dónde dice que hay que tener el carnet de miembro de una asamblea? Te lo digo con respeto, pero sin rodeos. Hay iglesias que han hecho de su estructura un ídolo. Han convertido su doctrina en barrera. Y han puesto su nombre por encima del de Cristo. Eso no es fidelidad. Eso es sectarismo disfrazado de ortodoxia. Y no se trata solo de asambleas de Dios. Esto pasa en muchas denominaciones. Pero cuando una iglesia tan grande, tan influyente, tan presente en América Latina, cae en ese error, el daño es masivo. He conocido personas que dejaron de congregarse porque les dijeron que, si no es asamblea, no es iglesia verdadera. ¿Tú crees que ese mensaje viene del Espíritu Santo? Cuando una iglesia predica salvación por gracia en el púlpito, pero impone salvación por afiliación en la práctica, está negando el Evangelio. Y si no crees en esto, haz la prueba. Asiste a una asamblea tradicional. Habla de tu testimonio en una iglesia bautista o presbiteriana. Y mira cómo te miran. Te van a tolerar, sí, pero muchos no te van a ver como salvo. Te van a ver como faltante de fuego, como sin cobertura, como fuera del mover. ¿Y desde cuándo Jesús necesita cobertura institucional para salvar? ¿Quién les dio el derecho de decir quién es salvo y quién no? ¿Quién les dio autoridad para decidir a quién el Espíritu puede llenar y a quién no? La iglesia no salva. El sistema no salva. El nombre en la fachada no salva. Solo Cristo salva. Y Él no comparte ese trono con ninguna denominación. Si todo lo que viste hasta ahora te pareció fuerte, es porque la verdad incomoda. La verdad confronta. La verdad revela lo que muchos intentan esconder. Y por eso, en la conclusión, vamos a cerrar con un llamado claro. Volver a la Biblia. Volver a Cristo. Volver a lo esencial. Lo que acabas de escuchar no es una teoría. No es un ataque. Y no es un rumor. Es una realidad que muchas personas han vivido en carne propia. Una realidad silenciada por años dentro de templos donde, supuestamente, solo debía haber verdad. Hoy hablamos de 6 doctrinas que, dentro de muchas asambleas de Dios, se enseñan, se imponen o se defienden con fuerza. Pero que cuando se miran a la luz de la palabra, no son tan claras como te hicieron creer. Desde el hablar en lenguas como requisito para el bautismo del Espíritu, hasta las reglas de ropa, peinados y maquillaje que nada tienen que ver con el corazón. Desde las profecías que manipulan emociones, hasta los supuestos milagros que juegan con la fe de los enfermos. Desde el rechazo a las mujeres pastoras, hasta el exclusivismo espiritual que pretende decidir quién será salvo y quién no. ¿Sabes cuál es el punto en común entre todas estas enseñanzas? Poder, control y miedo. Poder sobre los cuerpos, control sobre las conciencias, miedo a quedar fuera si no obedeces todo lo que se te dice desde el púlpito. Pero, ¿sabes qué? Ese no es el Evangelio de Cristo. Ese no es el mensaje de Jesús.
Y ese no es el camino de la gracia. La verdadera fe no necesita gritos. No necesita shows. No necesita uniformes religiosos ni amenazas disfrazadas de profecía. La verdadera fe se vive en el amor. Se expresa en la verdad. Y se sustenta solo en una cosa: la palabra de Dios. Y si hoy estas palabras te incomodaron, si te hicieron dudar de lo que siempre creíste, si removieron estructuras que tenías por firmes, entonces este video cumplió su propósito. Porque la verdad de Dios no está en una denominación. Está en las Escrituras. Y si alguien te enseñó que fuera de cierta iglesia no hay salvación, te mintió. Hoy te invito a abrir tu Biblia. No para defender lo que siempre te dijeron, sino para buscar tú mismo lo que Dios realmente dice. Porque el día que estés cara a cara con Cristo, no te va a preguntar si fuiste de tal o cual ministerio. Te va a preguntar si le conociste, si le obedeciste, si viviste por gracia y no por legalismo. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estas doctrinas te pareció más preocupante? ¿Has vivido alguna de estas experiencias? Quiero leerte. Si este contenido te ayudó, dale like. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete para que juntos sigamos buscando la verdad bíblica sin miedo, sin religiosidad y sin manipulación. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no todo lo que parece espiritual viene del espíritu.